Ok, bienvenidos a todos. Gracias por atender a esta convocatoria y quiero darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por este tiempo, démosle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Y nosotros estamos haciendo este tipo de espacios para poder incentivar y ayudar también a todas las personas que estén aquí y que puedan ver esta grabación de manera diferida. Entonces vamos a hacer una oración breve para darle la bienvenida a Dios en este tiempo, este espacio, y después vamos a dejar al pastor David, que él es el de poder desarrollar la temática de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que estos espacios, Padre, los hacemos para que las personas puedan ser edificadas, puedan ser enseñadas y que puedan, Señor, conocer estas temáticas que es pertinente para los ministros del siglo XXI. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que todo salga bien y que este tiempo sea bendición para todos aquellos que están viéndolo de manera directa, aquellos que lo van a ver de manera diferida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin más preámbulo, solo me resta decirles que si hay alguien que tiene algún comentario, puede hacerlo mediante el chat. Vamos a hacer un paréntesis en medio de la sesión de cuando el pastor David lo esté desarrollando para poder hacer comentarios. Si hay algún término que no se capte, puede también escribirlo en el chat y aquí yo se lo voy a leer al pastor. Así que bienvenidos y bienvenidas. Sin más ya extendernos, voy a presentar al pastor David. Él pastorea en la colonia, ¿verdad, pastor? El carpintero, colonia, va. Correcto. ¿Cómo le llaman ahí? Colonia. Aunque es aldea a la mitad y es colonia a la mitad. Exactamente, sí. Por eso le consultaba. Desde aquí, de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, si se los dejo con él para que él pueda exponer todos. Así que ustedes, los que están allí, si quieren anotar, si quieren ahí ustedes poner cualquier pregunta, háganla en el medio del chat y vamos a leérsela al pastor ahí al final o en medio de la transición. Adelante, pastor, y gracias por tomarse este tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Que me agrada que estemos interesados en entrar en campos académicos del estudio bíblico, porque normalmente los pentecostales hemos sido demasiado emotivos y hemos sido muy místicos, muy espontáneos en unas cosas, oníricos en otras. Onírico significa que no hemos pasado mucho en lo que soñamos, en los sueños de verdad, el dormir sí soñar. Pero ahora, cuando hablamos de exégesis bíblica, entonces estamos hablando de algo académico. Y tiene lógica la exégesis bíblica porque campos como las leyes, como la pedagogía, la psicología, la psiquiatría, hacen uso de la exégesis. Un abogado hace exégesis cuando le dan un documento elaborado por otro para hacer su trabajo jurídico. Entonces, tiene lógica decir que el cristianismo debe también basarse y hacer trabajo exegético, porque lo hace un escritor, lo hace un analista de escritura, de literatura, por ejemplo, lo tiene que hacer. Yo estudié en la universidad, mis estudios son de literatura, y se lleva clases de exégesis, que son análisis de los significados de las cosas, lo que se llama semántica, análisis de significados. Bien, siendo la religión del libro, así como Israel es el pueblo del libro, el cristianismo es la religión del libro, tiene mucho sentido hablar de exégesis, que es análisis. Exégesis es análisis de texto. Eso es. Y usted puede hacer análisis de texto hablado y de texto escrito. Puede ser que una persona conversa con usted en consejería. Cuando usted interpreta lo que está diciendo la persona, usted está escuchando qué le está diciendo. Usted hace un exégesis de lo que le está diciendo. Entonces, usamos un exégesis a veces sin querer. Estamos utilizándola. Es lógico que nos volvamos lo más expertos posibles en el sentido de usar estas herramientas académicas para el estudio. ¿Qué es la exégesis bíblica? Ahí está mencionado. Tiene que ver con el texto griego que nos habla de sacar, de extraer de un texto, ¿verdad? La palabra texto tiene la misma raíz griega de tejido. Textos son diversas ideas entrelazadas unas con otras que forman la presentación de una idea. Entonces la exégesis significa ir a ese texto y sacar de ahí lo que el texto nos está
transmitiendo, sacar, ¿verdad? Pero tiene, o hay otra palabra opuesta a eso, que se llama exégesis, que no es exégesis. Exégesis es colocar cosas dentro, ¿verdad? Es diferente, eso totalmente opuesta a lo que es exégesis. ¿Qué significa cuando hablamos de exégesis? Que el principio, el segundo principio que hay, bueno, más bien el principio que hay sobre exégesis es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces yo voy a usar la Biblia para poder exponer lo que la Biblia me dijo. Y no puedo moverme fuera de lo que la Biblia me está diciendo a mí. Es decir, la Biblia me limita. Si me pregunta cuál fue el principio más fuerte que aprendí en el bíblico cuando me senté a estudiar, es que la Biblia me limita. La Biblia me detiene. La Biblia me dice hasta dónde llegar y hasta dónde callar. Es un principio, ni siquiera es pentecostal, es bautista. El bautista dice, habla hasta donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos hablando del sentido del exégesis. Bien, obviamente entonces, cuando hablamos de exégesis, hablamos de ser objetivos al ver el texto, salir un poco de mi apreciación particular y ver lo que el texto me está diciendo. Mientras que la exégesis es ser subjetivo, es colocarle al texto lo que yo quiero que diga. Y hay unas religiones, y hay una religión sobre todo, que le coloca al texto cosas que no dice y haciendo su propia traducción para poder tener esta idea. Creo que dejé de compartir pantalla sin querer. Que aquí está. Vamos a Sí, ver dejo aquí de... ahora. Hoy sí ya. Compartí otra vez. no, todavía no. Todavía no. Voy a volver aquí para volver a compartir. No me fijé que había salido de la pantalla. No me percaté de ese detalle. Ahí está. Ahora sí. Ahí está nuevamente. Bueno, ahí está. Ahí tenemos lo que tiene que ver. Son verbos que hablan, que tienen una manera, una connotación interesante. Yo no sé si hay gente que está viéndonos que tiene problemas cuando escucha hablar de raíces griegas. Y hay una persona que no le gusta la hermenéutica porque tiene que ver con Hermes, el dios griego. Dice, esas cosas de dioses paganos me caen mal. Entonces no le gusta. Sin embargo, el sentido de Hermes es transmisión, llevar mensajes. Esa es la primera parte, hermenéutica es la segunda parte y luego lo vamos a anotar al final. Entonces, ¿qué significa? Saque del texto sagrado lo que el texto le dice, procure no colocar dentro de él lo que el texto no le dice. Ahí está la oposición de los dos términos, ¿verdad? No le coloque al texto lo que el texto no dice y más bien saque del texto únicamente lo que el texto le está diciendo. Así que entonces yo tengo como limitante únicamente aquello que el texto dice. Ahí está la clave, es qué quiso decir el autor cuando escribió el texto. Entonces el exégeta hace un trabajo como irse a sentar a la parte el escritor del libro de Josué y tratar de entender bien qué fue lo que él quiso decir cuando escribió estas frases, las que están ahí mencionadas en el libro de Josué. Yo quiero ver qué dice cuando le dice fuerza que te sea valiente, o no esa parte, que no te apartes de la palabra, como lo hizo Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? Pero requiere, es como ir y sentarse al lado de esa persona y observar con qué entorno está viviendo, qué emotivamente cómo está, de qué está rodeado. Eso es lo que hace la exégesis. Ir allá al donde esté se le llama agiógrafo o agiógrafo. A algunos les gusta más la palabra agiógrafo, pero se usa más la palabra agiógrafo, que es el escritor santo, el que escribió el texto en el momento en que Dios le inspiró. Recuerde, lo que tenemos usted y yo en nuestras manos no es el texto inspirado, tenemos la traducción al español del texto inspirado. Eso hay que entenderlo bien. Por eso usted puede decir que una traducción de la Reina Valera requiere una revisión y nadie le va a decir que está haciendo hereje ni nada de eso, porque está haciendo un trabajo de análisis del texto de una traducción, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no puede usted juzgar la escritura, pero yo la tengo en mi idioma. Es en el texto original, como Dios lo inspiró, donde debo tener cuidado. ¿Qué fue lo que quiso decirme este autor? Yo voy a respetar lo que él me quiere decir. Voy a esforzarme por ponerme en sus zapatos y de su perspectiva poder entender lo que me está escribiendo, que hoy muchas veces no lo estamos haciendo. Eso es bien delicado. Y ojalá podamos hacer un ejercicio exegético un día de esto sobre el texto de Deuteronomio para que nos sorprendamos sobre cuánto dice el texto y qué poco hemos traducido hasta ahora nosotros. Métodos exegéticos, hay al menos 3 maneras de estudiarlo. Voy a tocarlo solo por encima porque solo quiero hacer saber que existen ya formas en las que los expertos han estudiado la Biblia y uno solo tiene que aprender esas formas para hacerlo. No tiene que desarrollar un método usted, solo tiene que ir a aprender uno
y utilizar aquel que le sale de mayor utilidad. No hay que inventar nada, ya está listo. ¿Para qué inventar la rosquilla si alguien lo inventó? Entonces, igual que aquí es lo mismo. Y tomar un método exegético y aprender a utilizarlo. Entonces son una serie de un conjunto de herramientas que nos sirven para poder tomar el texto y comprenderlo, ¿verdad? La historia, su origen, cómo se formó, por qué se redactó de esa manera, qué lenguajes tenía, qué ideas preconcebidas tenía el que escribía, qué quiso transmitir una vez que él estaba escribiendo. Eso nos va a permitir a nosotros, nos vemos a través de los métodos. Pero ¿por qué los métodos, hermano? ¿Por qué algo siempre establecido de la misma manera si Dios es espiritual? Bueno, aquí tenemos que entender esto. Dios es espiritual, Dios es perfecto, y el que escribió el texto, Dios se encargó de inspirarlo. Esos contextos, esas palabras están definidas con Meyer Perman con mucho cuidadito en su teología sistemática y lo pueden revisar para entender la diferencia entre inspiración, iluminación, revelación. Hoy solo quiero avanzar sobre esto. Entonces, llega a nosotros y tiene a veces, ¿verdad? En este momento ya estamos llegando a sobrepasar los 3 milenios de haber sido escrita algunos textos, ¿verdad? Como, por ejemplo, la historia de Job se ambienta más o menos en el siglo XIX, el 1800, igual que la historia de Abraham, la de Noé, son historias bastante antiguas y se ha trasladado a través del tiempo para llegar aquí. Entonces yo ocupo con mucho cuidado moverme a través de ella, porque el traductor, aquí es importante, el traductor que lo llevó del hebreo al latín, después del latín al alemán, del alemán al inglés y al español, en esas traducciones pudieran haber encontrado errores. Entonces yo tengo que tener una manera de estudiar lo más académico posible el texto para hallar esa pureza que estoy buscando una vez que me toca, que quiero estudiar la palabra, porque ya hemos dicho que hay que ser académicos por respeto a la palabra. Nadie debería elaborar una doctrina, dar una opinión sobre un texto sagrado sin haber antes entendido bien lo que el texto dice. Método vendrá para meta. Yo quiero llegar a algo, hago uso de un método. Entonces, para eso lo ocupo, porque soy un ser humano imperfecto. Noten bien, yo soy imperfecto estudiando. El que tradujo es imperfecto. El que editó es imperfecto. Y se ha encontrado incluso copias de textos que tienen errores del que copió. Entonces, esas cosas son lo que se tiene que cuidar a la hora que estamos estudiando el texto sagrado. Porque Dios está transmitiendo una verdad que yo tengo que conocer y el error del ser humano en medio de este proceso podría dificultar la manera en que yo percibo el texto. Lástima, le repito, no, un día que hagamos un ejercicio, se va a sorprender cómo a veces hay más riqueza en el texto del que hemos encontrado nosotros. Al menos 3 métodos exegéticos: el gramático histórico, el inductivo, el histórico crítico. Usamos mucho el inductivo nosotros, más que los otros, el primero y el tercero, porque esos otros requieren una mayor preparación. Y como fuimos pentecostales allá por los 70, que no había sido el hermano de estamos todavía, entonces nos ponían, decíamos que había que orar y leer la palabra nada más y que Dios nos revelaba. Que para qué gastar tanto tiempo si la letra mata, y hacíamos una sola mezcolanza de textos, todo, solo para no leer, solo para no estudiar. Entonces, ¿para qué somos la religión del libro? No somos la religión de experiencia sensorial y mística, no somos esa religión, somos la religión del libro. Bien, gramático histórico te va a hablar del contexto histórico donde se escribe la porción y gramaticalmente qué cosas hay dentro del lenguaje que se utilizó, y yo lo voy a colocar bajo la lupa del estudio para entender lo que me dice. El lenguaje del que escribió y el momento en que lo escribe. El inductivo es más un sistema que le llamaríamos nosotros como sistema analítico, que es descomponer los textos en los verbos, en los adjetivos, en las palabras que tiene, para encontrar en ese análisis la idea que tiene, llegar a una síntesis, o sea, a la conclusión de lo que me quiere transmitir. El inductivo va a ser esta manera de análisis, analizando las cosas desde sus partes para llegar a un todo, ¿verdad? Ese es el sistema inductivo. El histórico crítico va a combinar los elementos históricos en los que se escribió los textos para ver qué tanto impactaron en la redacción del texto. Son solamente métodos. La crítica histórica lo que va a hacer entonces es por qué se tradujo de una manera el texto y no de otro. Ese tipo de cosas se hacen a través de la crítica histórica. ¿Por qué se escribió de esta forma
no de la otra, porque el idioma tenía esa cualidad en ese momento. Todo esto pretende, como le repito, hacer académico el estudio que estamos haciendo. Entonces nos dice que una conclusión para hablar de la parte de los métodos. Un método erróneo para estudiar el texto va a ser aquel que olvida la parte de la geografía, que no toma en cuenta dónde se escribe, cómo era la geografía de donde se está escribiendo, olvida la cultura, olvida la sociedad, olvida cómo era la religión en ese momento, cómo era el elemento político, cómo era la economía en ese momento, ¿verdad? No hablen, incluso aquí no se toca, pero sí va dentro de la cultura, la parte moral, cómo era la moral en ese momento en que se escribió. Si alguien omite el hecho de que cuando la mujer adultera, quien lleva solas a la mujer, se olvida el contexto cultural de ese momento, va a decir, es que la única infidelidad que cuenta es la de la mujer. Mire cómo está el texto aquí, pero al estudiar la parte cultural de este texto entiende que no, que la infidelidad es grave para ambos lados, porque tiene que tomar ese elemento cultural y traerlo al presente, o sea, lo que le llamamos contextualizar la porción para poder entenderla. Entonces, y eso, repito, eso es estar allá, ir en el tiempo hacia la parte donde él escribe y tratando de entender bien lo que nos está transmitiendo. Entonces, aquí está. Si tenemos la Biblia, si es un texto escrito que hay que leer, lo más lógico es que usted y yo entonces lo estudiemos leyéndolo. Nosotros atribuimos a la palabra a veces poderes místicos, ¿verdad? Que abierto en el Salmo 91, los demonios llegan y salen corriendo cuando miran que es el Salmo 91. Ah, yo pensé que era un texto de Corintios, pero no es el Salmo 91, vámonos corriendo. Y pensamos que eso tiene ese poder, pero eso es misticismo. El poder de la palabra, como decía un teólogo alemán, creo que se llama Adolfo Kramer, decía que el poder de la palabra era abrirla, que no la mantuviera cerrada, porque cerrar un libro común y corriente, es un libro cualquiera, hay que abrirla. Entonces aquí yo diría, aparte de abrirla, hay que leerla, aparte de leerla hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que interpretarla con cuidado para poder nosotros entender con seriedad lo que la vida nos transmite. Porque de lo contrario, lo único que nos va a quedar por hacer es meterle al texto aquello que me parece a mí que es lo que quiere decir con un absoluto irrespeto a la palabra de Dios. Eso creo que lo podemos. La exégesis es la parte académica en la cual usted dignifica la palabra, respeta la palabra y depende de la inspiración del Espíritu Santo. Es muy importante entender estos aspectos. ¿Por qué hacer exégesis? Porque ahí cambió el idioma, cambió la cultura, cambió el sistema económico, el sistema político, cambió la moral, ha cambiado todo. Entonces, hay que hacer un cambio. Aquella persona que está escribiendo en el tiempo de Ruth vivirá una situación diferente a la que estamos viviendo ahora. Y siempre queremos ver, por ejemplo, el libro de Ruth con la cultura actual. Nos cuesta entender que Ruth le haya dicho, Nehemías, Ruth, ve, acuéstate a los pies de vos. No nos gusta entender que lo que está diciendo es acostarte ahí cerca de él por si quiere tener sexo contigo. No nos gusta esa parte, entender eso, pero que es una cultura distinta, están en otro sitio. Ruth no es judía, es moabita, es una situación coyuntural bien complicada, la vida de ella está en peligro, su generación está en peligro y hay como un momento moral distinto, pero nos cuesta entender eso. La otra cosa que nos cuesta entender es que siendo esa moral de esa forma, los niños leían ese libro y no podían encontrar ahí que le dijeran, acostate cerca de ahí para que tengas sexo con vos si le dan deseos al verte cerca. No le podían escribir eso ahí, tenían que escribir otro, y eso descubre los pies. No un eufemismo, pero es una manera de dar a entender lo que estaba pasando. Usted ve cómo hay que despojar lo que usa nuestra maestra de exégesis en el seminario, la doctora Barrientos, está vestido el escritor de un ropaje cultural. El texto está vestido de eso. Quitemos el ropaje cultural al texto para entender cabalmente lo que nos está diciendo. Y hay ejercicios bíblicos donde nos muestra que a veces nos hemos quedado con una parte del texto y él en su lenguaje original, tal y como Dios lo inspiró, tiene una riqueza que no hemos visto. Usted me dirá, hermano, entonces está diciendo que el exégeta tiene que hablar hebreo, griego, persa y arameo. Pues se aprende. Le digo que el arameo no es tan difícil, ¿verdad? Las mismas letras que el hebreo, pero el persa sí es un poquito incómodo, pero también solo está escrito un pedacito del libro de Esther. Entonces hay que aprender ese montón de idiomas. No, ahora hay herramientas electrónicas que nos traducen. Hay trabajos de exégesis hechos por buenos exégetas evangélicos y católicos, que usted puede ir y tomar un texto y ver cómo lo tradujo un experto en griego, por ejemplo, y usarlo
para la parte que a usted le toca hacer posteriormente. Entonces, lo que yo estoy insistiendo aquí es, no olvide que usted tiene que viajar al pasado, en el tiempo y en el espacio en que ese agiógrafo, yo le voy a llamar agiógrafo, fue inspirado por Dios para escribir, para poder usted entender en el presente, hoy, en el siglo XXI, cómo ese texto tiene que ver ya desnudado de su ropaje cultural y vestido con el ropaje cultural de nosotros. Cuando cuestionamos y decimos, pero ¿por qué David mató tanta gente? ¡Qué barbaridad! Usted compara la matanza de David con la matanza de Saúl. David mató como 3 veces más de gente que Saúl. ¿Cómo entender eso? Es que estamos en un mundo que era culturalmente diferente. No podemos tratar de entender con la moral del siglo XXI, la moral de ese siglo, que es el siglo, el año 1000, es el siglo XI. No vamos a poder entenderlo así. Entonces vamos a tener este cuidado de poder trasladarnos de un entorno a otro por razón de que queremos entender el texto. Se sorprendería, repito, ojalá que un día podamos hacerlo, de cuántas cosas nos perdemos al traducir el texto sagrado. De repente se me escapa y no voy a poder controlarme y pondré un ejemplo que nos va a dejar impresionados, ¿verdad? Deconstruir es una palabra interesante porque tiene que ver con aquella frase de análisis que vimos en el método inductivo. Es decir, separar todos los elementos que están en el texto, verlos por separado y luego juntarlos para ver qué es lo que me transmiten ahora juntos. Es decir, hago un análisis, que es separar las cosas en sus partes, luego una síntesis, que es juntar las cosas en un todo. Entonces, esa es la deconstrucción. Hoy se utiliza mucho en otros sentidos, como decir que la religión, que la fe cristiana, que la moral cristiana está viciada y que hay que actualizar la nueva moral. Pero esa deconstrucción no es exegética. Es una deconstrucción filosófica, modernista y muy peligrosa. Tenga cuidado con el término de construcción, porque hay que saber cómo lo está utilizando la persona y a qué se refiere. Cuando usted habla de construcción en exégesis es tomar el texto, el rico, hermoso, muchos verbos, plagados de energía, yo lo voy a ver, pero estoy yendo al texto, de construyendo el texto para poder saber qué es lo que tenía el texto ahí, ¿verdad? En su manera, en su composición gramatical y qué contenidos tiene guardados el texto. Cuando estamos traduciendo, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos? Voy a abrir todo de un solo para que lo puedan leer, porque se van a sorprender cuando vean lo que voy a colocar aquí abajo. Este material lo preparó una hermana, mi hermana Esther, y yo lo usé hoy porque me pareció que tenía... que la Biblia Stuttgartense es una traducción que se hizo del hebreo. Está traducida del hebreo, usted la puede leer, tiene comentarios. Lástima que todavía la he visto solamente en inglés, pero es la traducción más apegada al texto hebreo que yo he visto. Muy buena, ¿verdad? Tomaron textos originales, la reconstruyeron, la tengo en digital, ¿verdad? Sin el aparato crítico, ¿verdad? Y tengo el libro de Génesis con el aparato crítico, pero también tengo el Bible Work, si alguien lo quiere, donde está la Stuttgartense, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento con un aparato crítico, es decir, comentarios, verbos, sustantivos, cómo se relacionan. Creo que también está en inglés, pero si nos hacemos así un poquito de esfuerzo, podemos entenderle sin mayor dificultad. La NBI, no me le tenga miedo, yo sé que hay un conflicto, ¿verdad? Los teólogos modernos, no, los teólogos más, sí, diríamos más modernos, están muy a favor de la NBI y como que menosprecian otras versiones. Pero los teólogos más conservadores, donde está el grupo del hermano Fumero, el hermano César Vidal Manzanares, no sé el hermano Alducin dónde anda, pero al menos todos que le menciono, el hermano Fumero y el hermano Vidal están en contra de la NBI porque ellos sienten que los verbos que se cambiaron a traducción más moderna afectaron el texto. Pero si usted lee la NBI y lee las demás y hace comentarios y comparación con otros textos, no va a tener ningún problema para comprender lo que está queriendo transmitirse desde el original, ¿verdad? Entonces, tener solo la NBI no es una buena idea, como tampoco tener solamente la Valera del 60. No es porque esté mala, sino porque a veces le falta riqueza y profundidad, y otras versiones como la NBI sí lo hace. De hecho, la Valera del 95, si usted la lee, es muy parecido a lo que contiene la NBI. Entonces, la Valera del 95 con la NBI se parecen mucho, teniendo las dos, no siempre las mismas vías de traducción. Usaron siempre los mismos manuscritos, ¿verdad?
pero sí va a encontrar que se parecen mucho. La Biblia de Jerusalén, con el respeto que merecemos los traductores evangélicos, es la mejor traducción que he visto al español, ¿verdad? La Biblia que tiene traducción del hebreo al inglés, pero la Jerusalén es la mejor traducción que he visto del hebreo al español. Claro, no es hecha por traductores y exégetas y lingüistas evangélicos, sino por lingüistas católicos, pero la traducción es muy buena. Usted la puede utilizar para consulta, no digo que la lleve al altar para predicar, porque la gente, más de algunos se va a molestar, pero usted la puede usar en sus estudios y le aseguro que no va a afectar en nada. Lleva libros apócrifos, no se preocupe por ellos, no los lee y se acabó, ¿verdad? No se preocupe. De ediciones bíblicas, si hay mucho diccionario bíblico, hay que leerlo y estudiarlo. No se quede solo con uno, lea mucho más de uno para apoyarse en eso. Concordancias hay de todo tipo, temáticas, no temáticas, textuales, no textuales, lo podemos usar. Están libros de deuterocanónicos, puede ser que tenga la Jerusalén, no hay ningún problema, pero hay más Biblias católicas muy buenas, como la Nácar Colunga, que es muy buena, la Baez Camargo es muy buena. Yo las uso cuando tengo que hacer consultas, pero si no, tenga los apócrifos aparte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Macabeo, sus dos libros son narrativa histórica. No he encontrado todavía, tengo la idea de que no hay doctrinas católicas basadas en esos dos libros, porque son libros de contenido sobre todo histórico. Y hay ciertas informaciones que usamos los evangélicos para estudiar la parte del periodo intermedio, que se basan en datos históricos sacados de las fuentes de donde se basó el libro de Macabeos. Literatura judía intertestamentalista que acabo de explicar, ¿verdad? El libro de los Macabeos. Y hay otros libros escritos ahí mismo que nos pueden servir para poder enriquecer lo que queremos descubrir. Y los diccionarios de idiomas, es decir, hay diccionarios en griego, diccionarios en hebreo, hay interlineales. Yo prefiero que usted se esfuerce por entender siempre lo más posible a partir del idioma original, sin basarse sobre todo en lo que le traduce los demás. Explico qué es hermenéutica y voy a tomarme unos minutitos porque me estoy pasando el tiempo con mi hermano. ¿Qué es la hermenéutica? Bien importante. La hermenéutica es lo que hace usted una vez que descubre lo que el texto dice. Es decir, el texto dice esto. ¿Qué es lo que hago yo en la hermenéutica? Es qué propone el texto. ¿Qué propuestas veo yo en ese texto para la actualidad en este momento? ¿Qué propuestas hay para allá? ¿Qué propuestas hay en este momento? Una vez que analicé el texto, o sea, en exégesis, hice el análisis, en la hermenéutica que hago, respetando la exégesis que hice, entonces digo, bueno, voy a ver qué propuestas hace. Entonces, vea qué interesante, la clave, como yo diría que como un 85% de una doctrina correcta, de una buena predicación, de una buena clase de Biblia, de un buen libro, de una buena canción, que es otro punto que hay que cuidar. Mucho compositor no hace buenas exégesis antes de escribir una canción. Una buena canción sale de una buena exégesis, de estudiar muy bien una buena exégesis. Nos hemos quedado con algunas licencias hermenéuticas nosotros, pero siento que no vale la pena escarbar tanto si esa verdad que tenemos ahí un poquito débil a nivel exegético, pues no afecta a mayor cosa. Pero si quisiéramos revisar muchas doctrinas nuestras, valdría la pena y ver qué tan bien estamos parados correctamente sobre la Biblia cuando hemos hecho las propuestas hermenéuticas. La hermenéutica es la propuesta que usted hace a partir del texto que ha leído. La hermenéutica ya es suya. El análisis es lo que el texto me dice. Yo no meto nada ahí, recuerde, ¿verdad? No puedo meter nada del texto. Yo saco del texto. Te saco del texto lo que el texto me dice. Bueno, ya lo saqué y ahora, ¿qué es lo que me propone? Entonces, yo encuentro y hago propuestas a partir de la hermenéutica, ¿verdad? Leo el texto y digo, aquí me está proponiendo esto. Y ahí sale la diversidad. De un versículo pueden salir diversas propuestas hermenéuticas. Si hacemos un ejercicio exegético en algún momento, hagamos un taller de exégesis, a usted le van a quedar de un versículo, le van a quedar 15, 16 sermones por todo lo que descubrimos en ese texto riquísimo una vez que nosotros lo hemos estudiado, aunque el exégesis no se haga en el idioma original, aún con un exégesis en español, que tiende a ser bastante reducido. Pero si aprendemos a usar herramientas de traducción electrónica, como creo que el Bible Word vale la pena que lo aprendamos a usar, porque la eSword que está en el Internet comete el error de decir que Jehová es la traducción al inglés de Yahvé, lo cual no es cierto. La palabra Jehová se utilizó en el siglo V antes de Cristo, cuando la Biblia ni siquiera existía. Por tanto, no es correcto lo que menciona uno de los comentarios en el iSword. Pero en el Bible Work, que es una herramienta que se llama así, Bible Work, usted va a encontrar los textos escritos
siempre en inglés, pero usando la traducción del el significado en el idioma en que se escribió, que es muy importante para poder sacar la riqueza que tenemos. Entonces, la hermenéutica es esa parte. Es cómo, ya no es tanto el análisis, es cómo interpreto. Aquí tiene que ver con interpretación. Allá es análisis, aquí es interpretación. ¿Cómo interpreto yo este texto? Me hace esta propuesta a mí, me hace esta otra, me hace 5 o 6 propuestas diferentes. Yo las apunto en una libreta porque creo que ese texto me está haciendo propuestas importantes que pueden servir para mi vida, puede servir para mi sermón de mañana, para mi clase de escuela dominical, para un libro que quiero hacer, para una poesía que quiero componer para X cosa, o para una canción cristiana que quiero escribir. Entonces vamos a ver eso inmediatamente, vamos a ver eso, el puente hermenéutico. No sé si, no quiero detenerme porque no quiero perder la idea, y luego mejor prefiero, hermano, ver, terminar el tema, que le faltan solamente como 6 minutos, y dejar abierta la parte final para preguntas. Voy a terminar esta parte. Creo que lo que sigue Adelante, es el puente hermenéutico. adelante, adelante. Creo que sigue el puente hermenéutico aquí, aquí está. Entonces, yo voy a pasar esta parte rápida porque ya lo expliqué, no olvide. Hermenéutica es interpretación. Exégesis es análisis. En el análisis no puedo meter nada, tengo que sacar de la Biblia. Pero en la hermenéutica ya aporto yo interpretando lo que el texto me dice para hacer las propuestas que el texto, que siento yo que la propuesta me está haciendo. Entonces aquí está la clave. El exégeta une el mundo presente, donde él quiere compartir una verdad, con el mundo pasado, donde esa verdad empezó a ser generada por el Espíritu Santo. Es decir, hay una verdad que tiene 3.000 años. Allá se escribió en el Antiguo Testamento. Yo soy un exégeta, un estudiante del texto sagrado, estudiante académico del texto sagrado. Entonces yo voy allá para ver qué fue lo que el escritor dijo y cómo ese texto que él escribió es rico y qué me traigo y viajo al futuro, al presente, perdón, desde el pasado, trayendo lo que allá encontré en mi trabajo de exégesis. Lo traigo a través al presente, y aquí en el presente lo que hago es una hermenéutica, es decir, hago una interpretación y hago una propuesta del texto. Pasamos rapidito a ver el puente hermenéutico, que está muy fácil. Aquí está. Mira, ¿qué quiso decir el autor? Lo veo a través del exégesis. ¿Qué quiere decir este pasaje hoy? Eso es a través de la hermenéutica. De hecho, para algunos escritores, la hermenéutica es todo porque incluye el exégesis. Pero los mayores académicos dicen, no, separémosla y aprendamos a ser analistas y también intérpretes. El hermano Martínez, de José María Martínez, fallecido hace unos 4 años, creo yo, en su libro se llama Hermenéutica, pero ese libro tiene un 70% que es exégesis. Pero para él, ese era un exégeta español, para él era sencillamente un solo campo. La hermenéutica incluía el exégesis como algo inherente, algo inseparable. Mire qué tremendo. No puede hacer usted y yo hermenéutica de nada si no ha hecho un análisis serio del texto. Diría un teólogo bautista, cállese la boca si no sabe lo que el texto dice. Y yo he escuchado sermones que aterrorizan cuando el hermano hace una propuesta hermenéutica en el púlpito, salida a saber Dios de dónde, porque jamás se preocupó y procuró averiguar lo que el texto original decía. Me quedan 4 minutitos para poder exponer esta parte. Bien, voy a pasar rapidito a lo que es este puente. Este es el puente hermenéutico. Mira, aquí está. Paso 1, paso 2, paso 3. Yo quiero, voy a empezar por el paso 3, ¿verdad? Esto me lo enseñó un maestro en la clase de semántica y literatura. Yo quiero hacer un sermón para el próximo domingo. Es decir, voy a hacer uso de la homilética el día domingo, supongamos. Pero no, de repente lo que hay que hacer es un estudio bíblico el domingo en la mañana. Voy a hacer uso de la didáctica, voy a hacer una clase. Pero no, mejor se me ocurrió escribir un artículo para mandarlo a la revista, esta revista cristiana digital que está por ahí, que se llama El Roy. Me pidió, yo voy a escribir un artículo, voy a redactarlo. ¿Cómo empieza eso? Eso se llama actualización, porque lo estoy haciendo en el presente, en la actualidad. ¿Cómo empieza? Bueno, tengo que hacer una hermenéutica. Tiene que venir una propuesta de algún sitio para poder colocarla en mi mensaje, o en mi artículo, o en mi clase bíblica, o en mi canción también, o en mi obra de teatro que voy a escribir. Tengo que hacerlo. Pero esa propuesta hermenéutica, ¿de dónde la saco? Se me puede ocurrir recordando un texto que me aprendese, que por ahí me acuerdo de él y voy a hacer de ese texto una propuesta hermenéutica. No, a menos que el texto yo lo esté entendiendo correctamente, ¿verdad? No podemos hacer propuestas hermenéuticas de un texto solo porque me pareció que eso quería decir. No, prohibido hacer propuestas del texto sagrado sin saber lo que dice. ¿Y eso cómo lo hacemos?
Tenemos que hacer exégesis del texto, leer una y otra vez, investigar todo lo que tenemos que saber para poder entender que mi propuesta hermenéutica sale del texto. Si no sale del texto, probablemente se vaya a oponer al texto. Se puede oponer al texto, ¿verdad? Y ser una propuesta antibíblica. Pero puede ser también una propuesta extrabíblica. Mi propuesta no se opone al texto, pero no tiene nada que ver con él. Tiene una propuesta extrabíblica. Mire, puede ser antibíblica o extrabíblica. Hay que tener cuidado. ¿Cómo evito que mi propuesta hermenéutica sea extrabíblica o antibíblica? El exégesis, el regresar al texto original y estudiarlo con cuidado. Entonces aquí, viendo para abajo, sería, en el exégesis hago análisis. ¿Qué dijo? ¿Cómo era su realidad? ¿Por qué lo dijo así? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus condiciones cuando lo pudo escribir? ¿Algo lo limitaba? ¿Algo lo motivaba? ¿Tenía una intención? Todo eso lo veo estudiando, poniéndome como al lado del escritor sagrado, que se le llama agiógrafo, ¿verdad? La hermenéutica significa qué aplicaciones hay ahí, qué propuestas me hace, cómo me desafía este texto a mí, cómo desafía el presente este texto. Eso lo hace el teólogo, usted y yo, ¿verdad? Creo que el hermano Sproul es que dice todos somos teólogos. Todo el que piensa en Dios es un teólogo. Y luego pasamos a la parte 3, y ahí es el predicador, el maestro o el escritor el que hace uso del paso 3 y está dirigido al oyente. Ahí nos interesa el oyente. Así como en el análisis me interesa el escritor, el que escribió y todas sus condiciones, y en el hermenéutica me interesa mi postura, mi cosmovisión, mi criterio, en el paso 3 me interesa mi oyente. Yo quiero que él perciba lo que yo quiero llevarle. Entonces preparo un sermón de manera que sea digerible lo que yo le llevo, la propuesta que yo le llevo, que no es mía, que la saqué del exégesis. No olvide, ¿verdad? La hermenéutica, yo saqué el análisis, hice la propuesta con el análisis que me dio el texto y ahora yo la llevo a través de un mensaje, a través de una clase bíblica, de un artículo, de una obra de teatro, de una poesía o de una canción para el oyente para que lo pueda escuchar. Ese sería el puente hermenéutico. Eso sería lo que es a grandes rasgos este elemento de que tiene que ver con la exégesis. Hay cualquier cantidad de libros escritos, pero tiende a encontrar usted exégesis y hermenéutica como sinónimo. No se preocupe, que el que escribe un libro de exégesis le dirá cómo hacer hermenéutica y viceversa, no tendrá ningún problema, ¿verdad? Hay escritores muy buenos, Winkler, que escriben mucho sobre hermenéutica, y el hermano Martínez es formidable. Como si no tiene tanta facilidad, hay exégetas que tienen, hay una Biblia que tiene traducciones exegéticas, creo que es la escrita por Schockel, que es la Biblia del pueblo, se llama, que tiene exégesis. Hay otra Biblia que se llama Biblia del Peregrino, que es de Raymond Brown. Esa Biblia usted la tiene y le da exégesis del texto, del hebreo, y usted lo ve ahí. En el caso de Schockel, él no le hace ninguna propuesta hermenéutica. Él le da el exégesis nada más. En el caso de Brown, él le hace propuestas hermenéuticas también, ¿verdad? Es bueno, pero es mejor tener como un criterio bien individual a la hora de hacer mi propuesta hermenéutica. Bien, quiero parar aquí porque yo sé que lo que queda es enorme, pero quiero dejar aquí este contenido que es, yo creo que ya lo hice digerible, no quiero abrir más el tema porque se me puede disparar y dejar más bien lagunas que claridades, ¿verdad? Sí. Gracias, Pastor David. Vamos a dar este espacio para que puedan activar su micrófono y puedan, en el chat no hicieron ninguna pregunta, pero tal vez se animan ahí al abrir su micrófono a hacer la pregunta directa o algún comentario, y para que podamos participar todos, que sea un poco breve. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario, sin ningún problema puede abrir su micrófono en este momento y hacer el comentario sobre lo que se habló. La intención no es abarcar toda la temática, sino que se pueda dar como una introducción sobre la temática y que ustedes puedan más o menos ver que esto es un mundo por explorar. Solo lo que es la exégesis, ¿verdad? Sí, yo traí incluso un ejemplo de una exégesis que hizo una alumna, para mí es lo mejor que he visto, es un alumno, ¿verdad? Que hizo un exégesis del libro de Jonás, brillante, pero no nos da tiempo de verlo, porque solo verlo son 40 minutos. Todo lo que ella hizo como, creo que son como 13. Solo quiero que vean mire, son 23 diapositivas
ella vio el texto, no sé si estoy compartiendo la pantalla, no sé si la ven. Está con la misma. Tendría que dejar Ok, no la, y sí, volver. pero es que no pude, pero solo quiero explicarle. Por ejemplo, en este paso que ella hizo, llegó hasta el paso número, hizo hermenéutica, hizo 9 diferentes contenidos para llegar a la propuesta que hace el libro de Jonás. Y Sí, ni le quiero contar cómo resume el libro de Jonás y qué es lo que Jonás realmente dice, porque se va a asustar cuando mire que dice lo que usted no sabe, lo que usted no sabía que decía. O sea, qué impresionante, pero no vamos a poder ver eso por razones de que el tiempo no nos permite, ¿verdad? exacto. Eso lo van a hacer las personas que están estudiando en una clase de interpretación bíblica, de hermenéutica, De exégesis, así. o de exégesis. La intención es que cuando ya lleguen a esa clase vayan ya con conceptos, como por ejemplo eisegesis, exégesis y todo eso. Y me gustó, Pastor, algo muy recalcable lo que menciona usted, que a los pentecostales se nos acusa de la experiencia. Y eso es lo que nosotros en este tiempo hay que cambiarlo. O sea, es algo bondadoso de parte del pentecostal, pero también se nos critica que no estudiamos mucho en ese aspecto. Y eso me gustó que lo recalcó usted, porque es cierto, eso es lo que se nos acusa a nosotros los pentecostales, de solo basar nuestra teología en la experiencia, que no es malo, ¿verdad? Pero hay que mantener un balance. Hay que equilibrarlo, sí. Exactamente. Ok, bueno, están bien callados hoy. No sé si es que el tema los, los puso preocupados. No, estos temas no es de la primera, así a la que se le entiende, pero si hay alguien que tenga algún comentario, puede abrir su micrófono. Creo que ya los activé. Sí, sí, ya pueden activarlos todos, el micrófono sin ningún problema. O si hay alguien, algún comentario o alguna pregunta, levante la mano y hace el comentario. Adelante, Martín. Levantó primero la mano. Activa tu micrófono, Martín. Hey, hola, buenas noches. Sí. Eh, Entonces, Me parece excelente tema, muy bueno, muy bueno. Y solamente me queda así como una pequeña duda nada más, tal vez me puede sacar el pastor de ella, ¿verdad? ¿Hay alguna manera en la que el estudio del idioma actual, por decirlo así, yo estudio griego, del el griego que hablan ahora actualmente, eh, y puedo yo utilizarlo para hacer exégesis de los textos griegos? Eso, básicamente. Y es bueno, que la verdad que me quedó bastante claro todo. Esa es la sí. única que me quedaría a mí como en el aire. Bueno, el griego que se habla es el griego moderno. Sí. El griego evolucionó. El griego que se habló en el tiempo de Jesús era el griego koiné, que era un griego. El griego vulgar significa el griego que hablaba el vulgo, que hablaba el pueblo, ¿verdad? Entonces, ese idioma evolucionó. Hoy hablan griego moderno, diferente al hebreo. El hebreo no le pasó eso. El hebreo lo que le ocurrió fue que cuando el pueblo fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia, el idioma se perdió. Perdió. Y cuando ellos regresan, en las deportaciones que hubieron de Nehemías, en esos periodos, cuando ellos regresan, ellos empiezan otra vez a hablar el idioma, pero el hebreo original. De manera que hoy se habla el hebreo original, el hebreo de la Biblia, este se habla ahorita en Jerusalén, pero no es igual con el griego. El griego evolucionó y tiene variantes bastante fuertes, sobre todo la parte de hablarlo. Es muy difícil decir que alguien aprendió griego koiné y puede ir a Grecia y hablar allá, no le va a ser fácil porque el idioma ha evolucionado mucho. Diferente si usted aprende a hablar hebreo, sí. Incluso va por ahí en algún lugar, lee sus palabritas en hebreo, la va a poder entender ahí en Jerusalén. Hasta puede decir, ve, ahí venden baleadas hondureñas, dice, va a comprarlas porque leyó que decía baleada hondureña. Puede hacerlo, pero no pasa igual con el griego. El griego es un idioma distinto que ha evolucionado mucho. Y si me ponen a ver la parte filológica, la parte de la comparación de las lenguas, el griego es un idioma mucho más profundo y más amplio como para contener las revelaciones teológicas del Nuevo Testamento. El hebreo no lo podía hacer. El idioma bien intenso, muy, protegía mucho los significados, pero no transmite tanta profundidad como lo hace el idioma griego. Entonces, si en la actualidad puede usted aprender griego y no le va a ser fácil ir allá y poder hablarlo, va a poder traducir el texto, sí, pero si aprende hebreo va a ser muy fácil. De hecho, vino un señor de la embajada
al grado militar de Israel. En cuanto vino, empezó a hablar hebreo conmigo. Le dije, tranquilo, no digo que no puedo entenderlo, pero está hablando muy rápido. Hable más despacio. Y sí le podía entender a él. Él venía de allá, pues venía a vivir 2 años y medio en Israel. Y pudimos platicar despacio, sí, pero no le pude entender. Si fuese un griego, no le podría entender, porque no es el mismo. La evolución de idioma no es la misma en la actualidad. Pastor Chirinos, adelante. Bendiciones, Obed, muy buena temática. Gracias, Pastor David, por ilustrarnos con este tema tan importante de la hermenéutica, ¿verdad? La exégesis. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría en Quetzaltenango, Guatemala, tuve un maestro que se llama Edesio Sánchez, un biblista muy famoso y comentarista de las sociedades bíblicas en Latinoamérica. Sánchez Cetina se llama. Ajá, un mexicano, buenísimo. Sí, y fue mi maestro y él es de corte conservadora y él nos dijo algo tremendo que nos movió el tapete. Dijo, yo admiro mucho a los pentecostales porque ellos tienen mucho corazón para la Biblia, pero tienen poco cerebro para ella. ¿Verdad? Entonces, y realmente que sí, a los pentecostales, ¿verdad? Nos ha costado, somos bien pragmáticos nosotros, ¿verdad? Somos de lecturas superficiales y sin usar, hermano David hablaba de ponerle academia a esto, ¿verdad? Del importante de detenerse, de leer, de estudiar y este puente que el pastor David nos comparte, ¿verdad? Es sumamente importantísimo, ¿verdad? Porque mucha gente termina pues haciendo eisegesis, ¿verdad? Que la eisegesis, que está la exégesis, está la eisegesis, la eisegesis es hacer llorar el texto, o sea, hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga, ¿verdad? Entonces, por eso miramos mucha gente predicando herejías inconscientemente, ¿verdad? Por falta de conocimiento, de ilustración. Pero qué bueno que esta nueva generación de muchachos y muchachas están preparando con estos conocimientos, ¿verdad? Y pueden ellos predicar de una forma diferente, ¿verdad? Y gracias, Pastor David, de nuevo por ilustrarnos con este tema tan importante. Y gracias, Obed, por esta iniciativa muy importante, ¿verdad? Bendiciones. Pastor David, ¿qué le podría decir usted a un estudiante o a una persona, a un cristiano, por decir así, que dice, yo voy a tomar en serio interpretar la Biblia? ¿Cómo inicio? Bueno, hay que ver a qué se refiere. Sí. Porque si él quiere estudiar la Biblia de manera completa, total, profunda, lo más profundo que él puede, tendría que aprender idiomas. Sí. Sobre todo el hebreo y el griego. No se preocupe si no aprende persa, no se preocupe que solo es el libro de Esther. Y ya, yo me pregunto de persa, no sé nada porque solo fue el pedacito de ese libro. Sí. El arameo no, porque repito, usted lo puede leer, porque las palabras son las mismas que en el hebreo. Sí. Pero tendría que aprender hebreo y griego. Pero hay otra solución que se me ocurrió después y es, alguien que maneja bien el idioma inglés, hay buenos traductores, muy buenos traductores, bien completos, pero en inglés, no están todavía en español. Esta Biblia, Bible Work, está totalmente en inglés, pero ahí hay traducciones también, una mitad. O sea, hay como unas 1000 versiones escondidas ahí en ese Bible Work. O sea, alguien que quiere estudiar, bueno, prepárese a leer mucho, ¿verdad? Hermano Obed, me dijo un muchacho allá en la oficina, yo sé que usted estudia teología, me dice, yo estoy encantado con la Biblia y quiero ser teólogo. Le dije, magnífico, fíjese que no he hallado a nadie, le digo que me diga que quiere ser teólogo porque a veces ni entienden qué es eso. Le dije, Raulito, cuénteme cuántas veces ha leído la Biblia. No, eso he leído Mateo y Apocalipsis nada más, me dice. Le digo, le va a tomar tiempo a usted, porque si quiere ser teólogo, tiene que leer mucho, sobre todo la Biblia. Exacto. Entonces hay que aprender a leer muchísimo la Biblia y leer mucho material de apoyo. Otra cosa que tiene que tener, sobre todo el pentecostal, y hablo como pentecostal porque sigo siendo pentecostal. La gente piensa que no lo soy porque piensa que es una vergüenza hacerlo, pero no es cierto. No. Aprenda a saber que la Biblia es tan poderosa que si alguien va y le quita un texto, no piense que con eso la destruyeron. Testigo de Jehová lleva años desde que se fundó en el siglo XVII esta religión con Russell, creo que es 19 más bien. En el 19 fundó la religión Russell, Sí. ha querido probar que Cristo no es Dios.
Y no ha podido, le ha quitado de lo que ha podido, cambiado traducciones y no puede, porque la fuerza de la escritura es tanta que no le puede quitar la divinidad a Cristo. Entonces, cuando él le dice que la NBI le quitó una porción de Juan, dice, y ahí está la Trinidad, es que la Trinidad no es una doctrina basada en un texto, en un versículo, está en toda la Biblia, entonces no se preocupe. Si alguien me dice, mire, la NBI es mala porque tiene este verso ahí, no tiene ese, no lo ocupo, lo tengo en la Reina Valera, lo tengo en otra versión. Entonces el pentecostal tiende a ser muy místico y le da miedo. No, la NBI tiene, ya la palabra apropiación no está ahí, aunque no esté la doctrina de la apropiación, está en toda la Biblia, desde Éxodo está para acá, la va a encontrar en todo lugar, aunque la palabra no se encuentre. No me la ponen, no hay ningún problema, pues la quiso ser más entendible el traductor. No le afecta, el pentecostal tiende a ser muy místico y entonces se retrae, no, decía no, ya no quiero, aquí me leyeron NBI, la NBI del diablo, mire, ya no la voy a leer. No, Exacto. hermano, Sí. ya que tengo atrás de mí, tengo un libro que si usted lo lee, lo quema, porque es un libro ofensivo y se llama La Gran Impostura. Y todo el libro es escrito por un filólogo judío, filólogo judío, escribe y gasta su vida para probar que Jesús era un falso maestro y que él fue la tesis de que el maestro de Galilea era el verdadero, pero que el nombre tenías. Jesús le robó y le puso el nombre de él porque no existe. Ahí está atrás ese libro. Me costó no quemarlo porque yo lo leí cuando tenía 20 años. Le digo que no sé cómo no lo quemé porque me ofendió. Hoy no, y lo tengo ahí, hasta lo he usado en algunas tesis que escribí sobre el Mesías y su confesión errada en el judaísmo, lo usé a él. Pero entonces, si es pentecostal, aprende a ser abierto y a escuchar cosas incluso aberrantes y ofensivas, porque solo así va a aprender cómo contraatacarlos a ellos. Por ejemplo, la teología de género ofende, pero escuchémosla, porque tenemos que aprender a hacer apologética contra esas doctrinas. Entonces sería, el último consejo sería ese: tenga una mente académica capaz de escuchar cualquier cosa, aunque le moleste, no sea su idea, aunque le ofenda, déjelo que explique todo, para poder usted después desarrollar una apologética que puede llevar a esa persona incluso a la salvación. Usted mencionó algo bien importante, y es el primer muro que se encuentra un estudiante de teología, lo que le han enseñado, lo que la cultura de iglesia me enseña. Y cuando empieza a leer a otro que no piensa igual, nos han enseñado, ya lo tacha de satánico o de anticristiano, pero el estudiante de seminario, un estudiante de seminario, por decirlo así, debe desarrollar su juicio. ¿Qué creer y qué no creer? Y todo basado en la Biblia, como lo dice usted. Y eso de que usted menciona de lo de las versiones es muy popular entre la cultura cristiana. Como escuché que un pastor tal vez de mucha influencia dijo que esa Biblia le quitaron tal, entonces ya uno termina creyéndolo. Pero ya cuando uno va estudiando poco a poco se va dando cuenta de que cada versión tiene sus diferentes fuentes, por decirlo así, ¿verdad? Sus códices de donde fueron sacadas. Y cada una de esas tiene variaciones, y eso no implica que la Biblia deja de ser Biblia. Entonces eso No es se le escucha. conocerlo. Obed, ¿me escuchas? Sí, adelante. Quiero aprovechar para hacer un comentario. O sea, qué importante es tener criterio en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Y claro, para eso se necesita tener una mente abierta, como tú decías, y el pastor David lo menciona, ¿verdad? Y leer con criterio, por ejemplo, lo que él decía de este varón judío. Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchos predicadores famosos en la televisión, y la gente que no tiene criterio, todo lo que ellos dicen lo dan por sentado, dicen amén. Por ejemplo, les voy a mencionar a uno, sin dar el nombre, ¿verdad? Mire qué herejía tan sutil, dijo este hombre. Dice, sí tenemos la Biblia, que son principios, ¿verdad? Que se escribieron, Dios lo dijo, y está bien, y esos principios te sirven, te ayudan, ¿verdad? Pero yo prefiero vivir por lo que Dios está diciendo hoy que por los principios que están escritos. Pero tú decides, dice, mira, qué herejía más sutil, ¿verdad? Una persona que no tiene criterio, que no tiene madurez en la palabra, que no es responsable en su vida espiritual y en sus devocionales con Dios, y que no toma en serio el estudio de la palabra, dice amén. Y a eso le llaman, wow, la nueva revelación, ¿verdad? Qué importante es que seamos serios y estudiosos. Por eso es importante estos temas que están tocando Pastor David
y Obed, ¿verdad? Por cierto, el pastor David lo conocí cuando era un niño en la pradera. Conocí a sus No, hermanos, a mamá y a todos. pero sinceramente, hermano Obed, mis respetos para el hermano Chirinos. Sí, Si Edesio Sánchez le dio clase, sí. hermano, cuando lo veía, me firma una camiseta, hermano, cuando lo encuentre yo a usted. Yo he Dos, llegado al nivel de escuchar al hermano Alton y le cuento que escuché en vivo al hermano Luciano Jaramillo Cárdenas, pero ahí está, hasta ahí llego. Y este hombre escucha al hermano Edesio Sánchez. Certina, le digo que ahí le mando los libros, ese hombre es formidable como biblista. Pero yo estuve, cuando le cuento este caso, cuando estuve con el hermano Luciano Jaramillo Cárdenas, eso fue más o menos en el 79. ¿Sabe cómo se burlaron de los pentecostales ese día que yo estaba ahí? Y tuve que quedarme sentado para escuchar todo el seminario porque era un seminario sobre ciencia bíblica. Pero cómo se burlaban de los pentecostales, y tuve que aguantar eso. Después me di cuenta que cuando uno aprende a escuchar al que nos debaten, somos más sabios y terminamos pudiendo defendernos. Exactamente. Entonces yo creo que los pentecostales tenemos que aprender a ese tipo de personas. No me extraña lo que digo sobre tener mucho corazón y poca mente para la Biblia. Es muy normal que lo digan, ¿verdad? Pero yo he encontrado que la teología pentecostal resuelve situaciones que ningún otro teólogo puede resolver en ningún otro campo. Y ahí he visto, no diré nombres, pero teólogos de la Iglesia de Santidad, Iglesia Bautista, iglesias no pentecostales queriendo explicar lo que fue el día del Pentecostés, y se meten unos enredos y no lo pueden resolver porque esa es una experiencia que solo la pueden explicar pentecostales que han vivido la experiencia. Exactamente. Exactamente. Es un ejemplo, ¿verdad? hermano, Obed, sí. Y por ejemplo, a mí me gusta lo que dice el doctor Yatencio Bonilla. Le dijeron a él los teólogos de corte conservador, ¿por qué vos te quedaste en una iglesia pentecostal? ¿Verdad? Por lo que está diciendo hermano Gustavo. Él dijo, es que yo ya tenía el conocimiento, pero en la iglesia pentecostal obtuve la experiencia, ¿verdad? Sí. Y eso es importante, la teología pentecostal, ¿verdad? Esa experiencia con el Espíritu Santo. Exactamente. Porque, exacto, ahí uno, pues, por ejemplo, ustedes recuerdan a Rudolf Bultmann, ¿verdad? Aquel teólogo alemán que él, pues, a ver si me ayuda, hermano David. Desmitologización de la escritura. Ah, exactamente. Quitarle el mito a la Biblia, según él, ¿verdad? Exactamente. Y entonces estos teólogos eran teólogos de la letra nada más, ¿verdad? Porque le quitan el poder a la Biblia, le quitan, ¿verdad? Por ejemplo, dice Rudolf Bultmann, dice, miren, cuando Jesús, que dicen que multiplicó los panes y los peces, realmente no fue eso, sino que él puso de ejemplo aquel niño, y al ver todas las multitudes que el niño dio lo que tenía, todo el mundo comenzó a ser solidario y a sacar lo que tenía, y de esa forma todo el mundo fue alimentado. Miren, interesante, ¿verdad? Y le quita pues la parte del poder de Dios y la multiplicación. Sí. Gracias, Pastor Chirino. No sé si hay alguien más. Ya pasamos de las 9 y no queremos abusar del tiempo de ustedes, pero no sé si hay alguien más, si hay algo o algún comentario de la temática, con eso cerraríamos. ¿Quién de los que está aquí en la sala quisiera decir algo ya para cerrar de lo que se pudo ver hoy? Para ver. ¿No hay nadie? ¿O es que no pueden activar los micrófonos? Sí, va. Okay. Obed, solo quiero, ya que por mientras alguien se anima, solo quiero, ¿verdad? Glorificar a Dios por el cuerpo de Cristo, porque fíjense ustedes saben que los más grandes escritores son la gente de corte conservadora, aunque hay muchos pentecostales que están escribiendo, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Por ejemplo, la teología sistemática ¿cómo es que llama Horton? Buenísima, la miré en la licenciatura, es buenísima. Stanley Horton. Exactamente. Entonces, como el pensamiento, se me escapó ahorita el pensamiento que tenía, hombre. Vamos a ver. Ya, déjame recordarme, ya. Sí. Mientras alguien se anima. Hay algo que quiero que aclaremos, es que, hermano, en ningún momento estamos diciendo que ser pentecostal es una deshonra. No, yo soy muy orgulloso de haber nacido en la iglesia de Dios. Amén. Pentecostal, con hermano, el bautismo. Bueno, quiero compartir a los compañeros
porque somos compañeros en esto. Sí. Una experiencia que tuve cuando me metí en un bíblico de corte conservador a estudiar la Biblia. Un hermano dijo, habló de los pentecostales, porque él no era pentecostal. Le dije, mira, algo que no ha visto el mundo todavía, le dije yo, es la iglesia pentecostal prendida de la palabra, Exacto. de manera académica y formal. Eso ustedes no lo han visto todavía, ¿verdad? Porque las iglesias conservadoras las aterroriza la capacidad de crecimiento y evangelismo que tiene la iglesia pentecostal. Le digo, sume usted de eso, una gente nutrida correctamente de la palabra. Entiendo que no nos hemos preparado como viviéramos a lo largo de la historia, pero ahora lo estamos haciendo. Le digo, usted tiene que esperar. Pues está joven. Usted va a ver, dentro de unos años, las iglesias pentecostales no solamente grandes, sino sólidas y fuertes, ¿verdad? Porque yo creo que lo comenté hace unos días, que el hermano Rick Warren, famoso por su iglesia Vida con Propósito, en la iglesia, en el libro sobre la iglesia con propósito, explica cómo él comparó el crecimiento de la iglesia pentecostal en 13 años y la de él en 13 años. Y él tenía la misma gente, pero no se le habían ido tantos. Mientras que los pentecostales en 13 años habían cambiado la iglesia ya una vez completa. Esto está bien, pero esperemos que los pentecostales tomemos la Biblia como estamos tomando la hora. Sí, estamos estudiando hoy y lo que viene es algo poderoso, hermano, poderoso, Así es. muy poderoso. Obed, Porque todavía le digo, sí, quedan perdón. cosas que yo escucho que no las explican bien los teólogos no pentecostales porque no han vivido la experiencia. Entonces, está como complicado para ellos explicar algo que no han vivido, pero que está en la Biblia. Así es. Obed, sí, ya me recuerde, les decía que, pues que los más grandes escritores han sido los de corte conservadora. Porque, mire interesante, ¿verdad? Y nosotros tenemos identidad pentecostal. Yo hoy fui a la iglesia de Dios desde niño, ¿verdad? Desde niño, hoy iglesia de Dios, soy Entonces, pentecostal. Pero también debo reconocer de que, miren interesante, que mientras los pentecostales andamos impactando comunidades, plantando iglesias, librando, echando fuera demonios y todo, tenemos a los conservadores sentados en una mesa pensando y escribiendo las antologías para que nosotros nos eduquemos, ¿verdad? Ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que toda la gloria sea del Señor, ¿verdad? Entonces, Sí. y como dijo hermano David, ¿verdad? Yo creo que los pentecostales vamos hacia ahí, ¿verdad? Hacia una reforma en cuanto a nuestras teologías, ¿verdad? A ser pentecostales más educados, más de la academia, no solo digamos, en la parte emotiva, porque nosotros somos emotivos, ¿verdad? Pero la parte academia nos ha faltado. Entonces creo que el Espíritu Santo nos lleva por ahí. Y culmino con esto que Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos: vosotros erráis las escrituras ignorando el poder de Dios. Entonces, unción más conocimiento es igual a madurez. Dios le bendiga. Gracias. Bueno, solo quiero que me des 2 minutitos para explicar esto. Adelante. Solamente quiero retarlos para que cuando el seminario habla de esta clase de exégesis nos metamos a estudiar. Porque esta clase se debe haber exégesis 1, 2 y 3, porque es enorme, ¿verdad? Yo me quejo porque yo estudio en CETEO y solo hay una exégesis. ¿Usted sabe qué hacemos? La matriculamos 2 o 3 veces para que la maestra, que es la misma maestra, no repite el contenido, lo da por segunda vez. Mínimo 3 veces hay que llevarla para poder llevar todo el contenido, porque ella estudia en Argentina, tiene un doctorado, para aprender. Entonces hay que meterse 3 veces a estudiar. Entonces hagámoslo. ¿Qué les quería comentar? Escuché esta predicación, lo diré en un minuto, y dijo: límpiame con hisopo. Ahí tenemos a David diciéndole al Señor como una enfermera, agarrando un hisopo de algodón y limpiándole, como si Dios fuese un médico, mire, con un hisopo de algodón. Qué lindo lo que David tiene en mente, pero ese no es el exégesis del texto. Exacto. El hisopo era otra cosa en ese momento. Sí. Ejemplo 1. Y el ejemplo 2, hermano, es peor todavía. El ejemplo 2 le va a doler a todo el mundo. No he hallado todavía un texto en Deuteronomio 22.5. 22.5 ha sido traducido totalmente como está escrito en hebreo. Cuando tenga la Bible Word, que alguien la tiene por ahí, se mete al texto original en hebreo y hay un verbo no traducido en todas las versiones. Porque el texto no habla solamente de que la mujer no debe vestirse de hombre. También habla de que el hombre no debe golpear a la mujer con ningún utensilio. Y no está, ninguna traducción he visto, y ninguna he visto. He revisado como 700 versiones solo para encontrar y nadie lo traduce. Porque se quedó con la traducción del que estaba traduciéndolo ahí al español. El que seguramente no quería que dijera que el hombre no puede pegar a la mujer, entonces no lo puso. Pero el texto lo dice. Al traducir el texto usted, una mujer se puede traducirlo, lo encuentra y dice,
Es abominable que la mujer se vista de varón, pero para el varón es abominable que le pegue a la mujer, que levante un utensilio y le pegue a la mujer. Es abominable las dos cosas, pero usted no va a encontrar una sola versión en el que tenga ese texto por ahí. Entonces, para mencionarle, la última ejemplo es cuando hablaban de Malaquías. El texto que dice, derramaré bendición hasta sobreabunde, hay otro verbo ahí que no se traduce y es hasta que queden vacíos los cielos. Es un texto poderoso y no lo hemos leído como está ahí, y ese poder que tiene no lo hemos visto, pero el texto dice que si usted paga hasta ese tiempo al alfolí, Dios abre los cielos, abre las ventanas y deja vacío el cielo y todas las bendiciones caen sobre usted. O sea que, para que veamos cómo hay tanta riqueza en el trabajo del texto bíblico cuando vamos académicamente a estudiarlo a nivel de la exégesis. Excelente. Solo quería participar, hermano Ben. Adelante, Pastor Carlos. Creo que el problema es que tenemos varias líneas de pensamiento. Así es. ¿Verdad? Están los calvinistas, los luteranos, por mencionar, ¿verdad? Y hay un montón. Creo que el pecado cultural del pentecostal ha sido ser perezoso para estudiar la palabra y para meterse a estudiar. De hecho, que los de Guatemala nos llevan, no sé si son, no sé cuánto han calculado ustedes, si 10 o 20 años, ¿verdad? De tal manera que nosotros estamos sujetos a ellos, ¿verdad? Y hoy ya hay gente preparada, doctores en los años 80, 90, tal vez ya surgen del año 2000 para acá. Pienso que la cultura, el pecado de la iglesia hoy en día es no estudiar la palabra, ¿verdad? Esa es una. La otra es, en este tiempo es la relación, ¿verdad? La relación con el Señor, la experiencia, la revelación. Si tuviéramos el conocimiento traído, lo que decía el pastor David López, ¿verdad? Del tiempo antiguo, el contexto, todo lo que estaba pasando, y tener la revelación y tener la relación con el Dios de la palabra, creo que sería magnífico, ¿verdad? Y lo que aún ahorita en este tiempo falta experiencia. Hoy con dificultad vemos nosotros gente bautizada en el Espíritu Santo en los servicios. Exacto, ¿verdad? Muy difícil. ¿Qué significa esto? Que la gente ya en la iglesia como que comete doble pecado. Una, la pereza, ¿verdad? Para buscar, escudriñar la escritura. Esa es una, para interpretar todo eso. Pero también el otro pecado de relacionarse con el Señor. El otro pecado de interactuar con Dios a través de la oración. Interactuar con esa relación para obtener la revelación. Dos cosas, ¿verdad? Es lo que está afectando hoy en día. Entonces, porque cualquiera que no estudie la palabra, lo que dio el pastor David lo va a sentir aburrido, ¿verdad? Si nosotros se los presentamos a unos jóvenes, van a decir que aburrido. Sí. Pero el sentido, ¿verdad? Es saber de todo el contexto de la palabra, ¿verdad? De dónde viene. En el momento que, para el español, ustedes miran que todo Latinoamérica le dicen voz al Señor, ¿verdad? Y si nosotros encontramos los israelitas el respeto que le tenían al Señor, ¿verdad? Si no le decían ni Dios, no le decían los nombres. Entonces, toda esa traducción y todo este conocimiento, el saberlo, todo esto es una ricura para ver cómo maneja la homilética y cómo está interpretando la hermenéutica a esta persona, ¿verdad? Pero con la relación con el Señor, yo digo que es un banquete sentarse. Yo me acuerdo del hermano William de Alto, ¿verdad? Escucharlo en los años 90, si una hora se le hacían como 15 minutos a uno, o sea, era un banquete que le estaba presentando, ¿verdad? De comida sólida. Y
Y hoy usted, si solo va a hablar de teología y del griego, del hebreo y todo eso, algunos van a decir, los que no estudian y los que son perezosos para estudiar la escritura, van a decir, qué aburrido estuvo esto, ¿verdad? Pero para el intelectual, para el que le gusta, va a decir, qué ricura, ¿verdad? Sí. Pero los demás, no. Entonces, yo pienso que esos dos sectores tenemos en la iglesia y creo que tenemos que visualizar hacia ahí, ¿verdad? Cómo prepararnos, cómo preparar los sermones, ¿verdad? El discipulado, pues simplemente estamos preparando a la gente, pero al final es superficial porque tenemos que dar una hora, ¿verdad? Y sacamos, hacemos cosas breves, pero nosotros mismos decimos, no me puedo profundizar más porque solo esto puedo dar. En la predicación dice, no me puedo extender porque me paso del tiempo. Entonces, tener unos 45 minutos, unos 30 minutos de buena palabra, de buena revelación, de buena homilética, de buen conocimiento con relación, ¿verdad? Tener relación con el Señor y esa revelación, ¿verdad? Yo digo que es una exquisitez escuchar a este tipo de hombres y de mujeres, ¿verdad? Como siervos de Dios en donde quiera que nosotros los veamos. Amén, esa es mi participación, hermano. Pastor Carlos, muy evidente en lo suyo, y fíjese que casualmente el tema que vamos a tratar en abril va a ser sobre la homilética. Entonces, para que estén pendientes, y aquí hay muchos de las personas que están son parte del bachillerato virtual que se está desarrollando, y eso es muy bueno. Entonces, quiere decir que el fruto del trabajo se va a ver dentro de pocos años. Eso me alegra porque es lo que estamos tratando de que es lo que yo en las clases, cuando yo puedo darle clases a ellos, les trato de decir que hoy en día no necesitamos gente consumista de teología, sino que produzca la teología, que es lo que necesita en este tiempo. Honduras necesita gente pensante que desarrolle teología, que desarrolle una teología feminista, bíblica, una teología del género también, que es lo que mencionó el pastor David. Amén. ¿Verdad? Solo una cosa que quería comentarles es que hay que tener cuidado porque hay escritores que hacen esa exégesis que estamos diciendo ahí. De exégesis es la exégesis. Sí. Hay escritores, ¿verdad? Sí. Yo le escuché y vi el libro de la hermana Ana Méndez Ferrer, con el respeto de ella menciona el nombre, pero la traducción que hace ella del libro de la carta de Pedro, supuestamente usando traducciones al griego, ese es un desastre total. Eso jamás dice el texto lo que ella menciona en su libro que se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, se llama el libro que ella escribe. Y hay un video por ahí donde presenta el libro que dura 48 minutos. El video, me volé todo el video para ver si en el video corregía y no. Así dice ella que hizo un exégesis del texto hebreo, es falso. No es cierto, al estudiar usted el texto no dice lo que ella está mencionando. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien le dice que el texto dice así, porque él estudia el texto, a veces es mentira, no dice lo que están diciendo, que eso es lo común. Ahora hay muchos doctores que son doctores de teología, pues no saben griego y hebreo, sabrá Dios cómo que son doctores, ¿verdad? Pero salen ahí publicando sus libros y hay que tener cuidado porque realmente la exégesis verdadera no le lleva a donde ellos dicen que va. Menciono el nombre de ella para que sepan que hay como ella muchos doctores en teología que solo son el nombre, pero sus exégesis son exégesis más bien, ¿verdad? Con el respeto lo menciono, pero es que quiero que sepan exactamente qué ejemplo es. Sí. Bueno, creo que hay algo importante que mencionar. No quiere que nadie lo engañe, estudie la Biblia. Pero haga está bueno. Seria, haga bueno. Una seria. Obed, es que esos escritores que dice el pastor David son escritores de balcón. Sí. Listo. Sí, el hermano Saldívar les dice doctores Mickey Mouse. El doctor Saldívar, que es bastante severo, sí, dice que son doctores Mickey Mouse, porque de verdad no saben idioma, no saben nada. Es un doctor en teología que no sabe griego y hebreo, no sé exactamente, repito, como el doctor, ¿verdad? No, pero es que ahora venden los títulos, los venden, si te quieren, $100, $500, $1,000, dependiendo. Y hay doctores en 4 meses ahora. Sí. Yo vi muchos doctores, creo que en un año su doctor en teología. Sí. Doctores microondas. Sí. Bueno, cerramos. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. No crean que es que estamos perdiendo tiempo, no, porque estos espacios es para eso, para que podamos hablar, para poder charlar. Sí está el tiempo de desarrollo, pero también es importante escuchar sus opiniones.
¿verdad? Porque pueden edificar a otros, pueden hacer que su criterio también sea formado y todo lo demás. No me queda más que decirle a todos gracias. Gracias, Pastor David, por esa exposición muy buena, muy excelente. Y vamos a seguir avanzando. Cada mes vamos a ir haciendo una capacitación, enseñanza. Vamos en mayo, abril. Si en mayo está planificado un foro, no les voy a decir del tema, porque se pueden enojar ahorita, pero el Pastor David ya más o menos se lo dije hoy. Ay, Dios. Pero a ver, ahí van a dar chispas, van a salir ahí. Pero en mayo van a salir chispas, así que estén pendientes. Lo que sí les puedo decir que en abril está planificado lo de homilética, y eso va a estar muy interesante, conectar exégesis, hermenéutica y homilética, y por eso fue que lo pusimos así. Y si ustedes se fijan en la presentación del Pastor David, tiene una conexión, ¿verdad? Que es ya es el éxtasis, por decir así, de la hermenéutica, que es cuando ya usted presenta la palabra de Dios de una manera correcta. Mis hermanos, gracias a todos por los que atendieron al llamado, y que Dios les guarde, y estamos pendientes ahí en la próxima reunión que nos estemos. Estén pendientes, ahí vamos a estar promocionando. Buenas noches a todos. Antes de que nos vayamos, perdón. Dígalo. Si alguien quiere material de lectura para estudiar estos temas, se lo podemos enviar, si lo pide ahí el WhatsApp que tiene de estudio o con usted. Hay material, hay 81 libros en la biblioteca que le ofrecí al hermano Obed, que ahí me dijo que la quería, no estoy seguro si la quiero, ¿no? Pero sí. A fuerza se la voy a regalar. Sí. Hay 81 libros sobre este tema, exégesis, hermenéutica, ahí está. No sea tan forzado, Obed, para que le dé. Sí, estoy amenazando. Sí. Si alguien quiere ver cómo Obed, yo le mando los materiales. Sí, mándeselos a Obed, así forzado, para después pedírselo. Voy a contar que yo le conté que estamos haciendo una biblioteca, pero la biblioteca viene empezando, está en pañales. Y cuando él me dijo cuántos números tenía, mejor me quedé callado. No, pero ahí están, hermanos, se los lleva todos. Y sí. los carga, ahí vamos imprimiendo página por página, Obed. O compran el iPad. Una tabletita lo pueden leer también. Sí. Buenas noches a todos. Hermano Cervellón ahí, que nos escriba, hermano Cervellón, que nos escriba, al hermano Obed, y yo les mando lo que quieran revisar, ¿verdad? Tengo el de Martínez enterito, ahí está, lo pueden revisar. El de Winkler está enterito, lo pueden revisar. Y hay de todo material para que puedan ustedes prepararse si lo que quieren es ser gente ducha en la palabra, como lo era Priscila, sí. Aquila y Priscila. Priscila. Ok, buenas noches a todos.